La comunidad cristiana Oasis presenta Predicaciones Online. Escucha la palabra de Dios y sigue transformando tu manera de pensar. Agradecido con el Señor también por la oportunidad que nos da de poder ser esa persona que transmite una palabra. Y siempre recuerdo la expresión de otra pastora cuando dice que no es cualquier palabra, sino que es una palabra que tiene el poder de transformar la vida de una persona. ¿Cuántos creen eso? Lo que se habla acá no son sofismas, no son filosofías. Es una palabra que se engendra desde el mismo cielo y es colocada, como decía el apóstol, en vasijas de barros tan sencillas como nosotros los seres humanos. Amén. Decía que estaba contento porque, como el que más va a disfrutar de este último tema, que tiene como título La bendición que me otorga el honrar a los pastores. Quisiera aprovechar el tiempo. La próxima vez vamos a ungir ese aparatito, hermano, porque eso a veces como que se acelera mucho y nos deja, pero con mucha palabra ahí sin soltar. Vamos a la palabra a Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. La bendición que me otorga el honrar a los pastores. Hebreos capítulo 13, dice el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Mire que aquí confirma lo que le acabé de decir. ¿Qué hablan los pastores? La palabra de Dios. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y mire cómo termina este versículo. Dice, e imitad su fe. Qué lindo es saber de que nosotros tenemos pastores que tienen esa fe de Dios. ¿Cuántos lo creen? Me dice un fuerte amén. ¿Sabe que eso nos motiva a nosotros a imitarlos? En este último tiempo, de verdad, estoy muy sorprendido ver cómo está trabajando Dios esa fe en ellos. Y cada palabra que se habla, cada palabra que se comparte, eso es una impartición del cielo directamente para nosotros. Y eso nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos ayuda muchísimo. Entonces dice que debemos de imitar su fe. Y el versículo 17 de Hebreos 13 dice también, obedeced a vuestros pastores, y no solamente eso, sino que también dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cómo dice? Obedecer. En la TLA, versión TLA, dice, obedezcan a sus líderes, porque ellos, dice, cuidan de ustedes sin descanso. ¿Los pastores dicen amén a eso? Sin descanso. Y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Tremenda responsabilidad. ¿Cuántos quieren ser pastores? Después de lo que estamos leyendo. Responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas, dice, para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda y no de carga. Y de verdad que años atrás se recibió una palabra, ¿no?, tan liberadora para los pastores, cuando alguien dijo de aquí del púlpito que ellos van a tener que rendir cuentas solamente y exclusivamente de las ovejas que se sujetan a la autoridad pastoral. Y de verdad que eso fue tan liberador. No se puede dar cuenta de personas llamadas ovejas en las iglesias que no están bajo una sujeción y una obediencia a la cobertura pastoral. No se tiene que dar cuenta. Yo creo que Dios en su justicia está compartiendo lo que estamos diciendo en esta mañana. Así como Dios pone y permite autoridades civiles
o sociales en nuestras vidas, Dios establece también autoridades espirituales. De la misma forma debemos tener respeto, aprecio y reconocimiento por ellos, ya que ellos cuidan de nuestras almas. ¿Sabe? Mientras estaba compartiendo, mejor dicho, estaba revisando, preparando el tema, me llamó mucho la atención cuando estaba tocando este punto. Nosotros siempre estamos habituados dentro del reino natural a lo que son las autoridades civiles, sea esta un presidente, un gobernador y diferentes rangos de autoridad, personas con uniforme. Y eso es lo normal, lo cotidiano, lo que cada día vivimos aquí en esta tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien nos invita a la iglesia, ¿no? Sea por algún evento, algo o un culto. Entonces nos damos cuenta de que cuando se viene a la iglesia, también existen autoridades colocadas por Dios. Y para muchos eso es muy chocante. ¿Y sabe cuándo es muy chocante? Cuando se ha vivido una vida de rebeldía en el mundo, cuando se ha vivido una vida de desobediencia, de falta de sujeción. Entonces, se topan con estos versículos tan confrontantes y dice, sujetaos y obedecer, sujeción y obediencia. Y ahí muchos, por Dios, como dicen en la tierra de nuestra hermana Cecilia, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, hermano. Es terrible. Porque Dios estableció autoridades y eso lo registra la Biblia. Pastorear o cuidar personas está considerado como uno de los servicios más difíciles a realizar, porque no solo hay un vínculo físico-emocional con las personas, sino también hay un vínculo 100% espiritual. Yo estaba preguntándome por qué es tan complicado el servicio pastoral. Y es tan real. Porque cuando uno, dentro de lo que es cualquier profesión, donde implica relaciones interpersonales, sea ser un médico, un abogado, un psicólogo o un vendedor, se tiene contacto con las personas, pero solo hay un vínculo comercial. Y en lo mejor de los casos hay un vínculo profesional y algo de empatía. Pero cuando se habla de un pastor, tiene que ser un vínculo en un alto nivel. ¿Y sabe cómo se llama ese alto nivel? Que tiene que ir ligado a lo que se llama lo eterno. Un psicólogo, un médico, un arquitecto de oficio, de profesión, trabaja con lo físico y lo emocional. Pero cuando se habla de un servicio pastoral, se trabaja en las tres áreas y eso es lo que lo hace complicado, hermano. Se trabaja en el cuerpo, se trabaja en el alma y se trabaja en el espíritu de las personas. Y recibí la respuesta cuando estuve investigando esto. ¿Por qué es complicado? El vendedor coge, interrelaciona con usted, le vende el producto, lo persuade, compra y se acabó la relación. Usted va al médico, va a la consulta, ¿no? Lo revisan y todo, le diagnostican, lo recetan y se fue. El arquitecto le hace el plano, usted le paga y se fue. Pero cuando se habla del pastor, se involucra toda la vida, hermano. ¿Cuántos creen eso y me dicen un fuerte amén? Se involucra todo, se trasciende no solamente a lo natural, sino que se trasciende a lo eterno. Y eso lo hace complicado. Por eso es complicada la labor pastoral. Se establece una relación ligada a la vida eterna. ¿Sabe que una de las acciones que mueve la mano de Dios, aparte de la fe, diga conmigo, se llama la honra? Diga conmigo, honra. Se mueve la mano de Dios, la fe mueve la mano de Dios, pero otra acción que mueve la mano de Dios es la honra a la autoridad. Y aquí viene, lo que es la honra. ¿Qué es la honra? En el hebreo la palabra honra es el verbo kabod, que significa, si está tomando nota por favor, honor, honra, gloria, gran cantidad, multitud, tener peso, riqueza, reputación, esplendor. Si vamos al griego, la palabra honra es el verbo timao, que significa tener una actitud de honra hacia alguien en autoridad, tenerle una gran estima, considerar algo o a alguien preciado, escúcheme, y con mucho valor. Se aquilata el valor de una persona cuando se lo honra. Existe demostración de aprecio, respeto y reconocimiento que se hace a alguien por sus virtudes o méritos.
Eso es honra. En la honra se libera un poder de restitución, de obediencia, de respeto, de admiración y de retribución. Cuando hablamos de honra, estamos hablando de un verbo. ¿Y ese verbo cuál es? Honrar. Y el verbo es acción. Y es por eso que la honra expresada con palabras y sin hechos. ¿Sabe qué, hermano? Eso no se llama honra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la honra tiene que expresarse. La honra tiene que ejecutarse. Me acuerdo en el antiguo pacto cuando Dios se refería a ese pueblo, que decía que estaban allí, que lo amaban y que estaban allí con el Señor, y el Señor a través del profeta dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cómo estaba? Estaba lejos de Él. Entonces, es una falsa honra cuando solamente es de labios. Uno no puede obedecer solamente diciendo yo estoy obedeciendo. Uno no puede sujetarse a una autoridad solamente diciendo yo quiero sujetarme a una autoridad. Tiene que haber, y está implicado, una acción. Y eso se llama honra. La honra es una llave que libera más de lo que ya has recibido de las personas a quien tú le has mostrado honor. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos capítulo 13, versículo 7. Mire lo que dice. Diga conmigo, pagad. Otra vez diga, pagad. Dice, a todos los que debéis, al que es tributo, ¿qué le va a pagar? Al que es impuesto, ¿qué le va a dar? Al que es respeto, ¿qué le va a dar? Y al que honra, diga conmigo, honra. Y yo quiero aquí reconocer algo en esta mañana. Pastores, la iglesia, estamos en deuda con ustedes. Y digo estamos porque me involucro dentro del grupo de lo que somos parte de esta comunidad. Y esa deuda todavía está. Tanta entrega, ellos lo decían, tanto sacrificio, tanto tiempo dado, tantas llamadas inusuales que no se las espera a altas horas de la mañana, quizás donde muchos estamos durmiendo, pero hay una licencia que no sé quién se la dio a las ovejas que tienen la libertad de poder llamar a la hora que quieren, y eso no es así, hermano. Yo no sé quién le dijo que están autorizados para hacerlo, o estamos autorizados para hacerlo. Y mire que le está hablando un hijo de la casa. ¿Sabe que el orden jerárquico dentro de lo que es lo tradicional, se dice que hay dentro de lo que es la iglesia evangélica, dice hay un pastor, están las ovejas y está la iglesia? Pero dentro de lo que es el reino de Dios, yo quisiera que esto se le cale muy profundo a su vida. Cuando se habla del reino de Dios, no es pastor, no es oveja y no es iglesia. ¿Sabe lo que es? Es un padre, hijos y una comunidad que es una familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que ese es el orden dentro del reino? Un padre de la casa, una madre de la casa, los hijos de la casa y una comunidad que no es la iglesia cualquiera, sino que es una comunidad, que es una familia. Somos una familia. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres mi familia, tú eres mi hermano, tú no eres mi primo, tú eres mi hermano. Y le puede dar un fuerte aplauso al Señor por esta declaración. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. No se olvide, estamos en deudas, hermano. Somos deudores. Y ahí la Biblia dice, pagad. Y ya ve la oportunidad. Así que no se me desespere. Ya ve la oportunidad. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor.
Pero también dentro de ese paquete de bendición dice allí, y os amonestan. Y que los tengáis, dice, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz de Dios en sus corazones. Tener paz entre vosotros. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Estamos poniendo principios para después soltar las bendiciones poderosas que una persona puede tener cuando está bajo una cobertura, en sujeción y obediencia. 1 Timoteo 5, 17 dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, ¿de qué dice allí? De doble honor. 1 Timoteo 5, 17. ¿Está bien? 5, 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos, diga conmigo, de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Sabe cuando la pastora hablaba y decía lo complicado y difícil que es preparar un mensaje, hermano? Tiene toda la razón. Sí. Y mucho más cuando minutos antes de estar en una iglesia, en una fiesta, me acuerdo el pastor, me dice, toda la fiesta estaba armada, y me dice, acompáñame a la iglesia. Bueno, la acompañé. Y pasaron los especiales, el drama, las canciones, el teatro y todo. Cuando dice, bueno, vamos a tener el tiempo de la palabra, cierra sus ojos, vamos a invitar al hermano Fernando. Cuando digo Fernando, pero hermano está raro, es pastor Fernando, que va a ser el portador de la palabra. Por Dios, esa noche, que era un aniversario de una iglesia donde estaba hasta las banderines llenas esa iglesia, hermano, era una fiesta, una torta inmensa. Yo decía, Dios, ¿y ahora? Como que no escuché bien. Hermano, no, pues, pastores. García, cuando dice ese apellido bendito, hermano, se me cayó el alma al piso, como dice alguien por ahí. Y yo le decía, pastor, pero vaya, usted no me dijo nada. Yo me acuerdo, usted no me ha dicho nada. ¿Cómo si yo te dije, acompáñame? Porque, y de verdad que creo que no me dijo que iba a predicar. O si lo dijo, no me di cuenta. Me dice, anda, no, anda, no traje ni Biblia. Toma, anda. Mano, y yo estaba ahí con la gente, creo que un poquito más de personas de los que están aquí ahorita, y yo decía, Señor, ¿y ahora? Si preparando, hermano, es complicado. Ahora imagínense no teniendo nada, ni un recurso, solo el que Dios ya nos había dado con la lectura que siempre hacemos, con los devocionales y con las revelaciones que nos ha dado, y nada más. Lo precioso de esa noche fue que se convirtieron como 15 a 18 personas. Y yo terminé diciendo, ¿sabe qué, pastor? Usted tiene toda la razón. Uno no hace nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uno no hace nada. Entonces, volviendo a lo complicado de lo que es la palabra de Dios, compartirla. ¿Usted no se imagina los tiempos donde los pastores tienen que estar invirtiendo para prepararse en la lectura? Mientras usted está comiendo una deliciosa parrillada, qué sé yo, en cualquier lugar, ellos tienen que estar con la Biblia comiéndose esta deliciosa palabra también. Mientras, ¿cuántos de nosotros estamos descansando, durmiendo? Ellos están todavía allí, revisando versículos, contextos, versiones. Hermano, es complicado, por no decir muy difícil. No es fácil. Entonces dice, tenerlos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñarte. ¿Cuántos fueron bendecidos alguna vez con una palabra de parte de Dios, de parte de los pastores? Ténganlo por doble honor. ¿Sabe qué? Son principios. Muchas veces estamos solamente habituados a los mandamientos de la Biblia. Muchas veces estamos habituados a las normativas llamadas mandamientos, ¿no? Pero también la Biblia está cargada de muchos consejos que son poderosos para que nuestra vida sea bendecida.
Entonces, Pablo le escribe a Timoteo esta palabra, doble honor. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones de estar bajo la revelación de la honra? Vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 40 al 42. Evangelio de Mateo, capítulo 10, 40 al 42. Las bendiciones de estar bajo la revelación de la honra. ¿Sabía que la honra se tiene que revelar a nuestra vida? Así como se revela el amor. Si el amor no se revela, hermano, usted no puede amar a la manera de Dios. Si el perdón no se le revela a su vida, no puede perdonar a la manera de Dios. Asimismo, si la honra no se le revela a su vida, usted no podrá honrar al hombre o a la mujer que Dios estableció como su cobertura en una familia llamada la iglesia. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué dice el 41? Miren lo que dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de qué va a recibir? De justo. Versículo 42 dice: y cualquiera que dé, escuche esto, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es, dice allí, discípulo, de cierto os digo que no perderá, ¿qué cosa? Diga conmigo, recompensa. No la va a perder. Me encanta cómo Jesús trata a los profetas, a los apóstoles, a los maestros, a los evangelistas. Dice, pequeñitos. Cuando dice vaso de agua fría, ¿a qué se refiere, hermano? Usted se preguntó cuando Jesús dijo, cualquiera que da un vaso de agua fría, ¿a qué se refiere? ¿Aguacielo? ¿Agua tesalia? A propósito, esa agua tesalia es bien buena. ¿Sabe por qué? Porque te salía de la llave, hermano. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice vaso de agua fría? A uno de los pequeñitos. ¿Sabe a lo que se refiere? A suplir necesidades en uno de los pequeñitos. Si tan solamente suples una necesidad, dice, no te vas a quedar sin recompensa. ¿Y sabe quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jesús, hermano. No es alguien que cogió un libro y dice, ven, este libro dice que vas a recibir recompensa. No lo dice así, lo dice Jesús. Y si lo dice Jesús, ¿usted lo cree o no lo cree? Ahora, la recompensa viene cuando no solamente se queda con un deseo de dar ese vasito de agua fría, sino cuando se acciona la honra a los siervos de Dios. Cuando se acciona viene la recompensa. ¿Sabe que esto es muy poderoso lo que estamos hablando en esta mañana? Vamos a Efesios capítulo 4, quedan 2 textos nada más. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Vamos a ver la primera bendición que nosotros podemos tener o adquirir cuando estamos bajo una cobertura o bajo sujeción a una autoridad. Efesios 4, del 11 al 15 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los pequeñitos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siguiente versículo dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Primera bendición que es tan poderosa, anote esto: la madurez, la estabilidad espiritual y el crecimiento a través de estar bajo una cobertura en autoridad. Porque el siguiente versículo, el 14 dice,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el 15 dice, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando alguien está en sujeción, Dios trabaja madurez en su vida. Cuando alguien está bajo una cobertura pastoral a la manera establecida por Dios, usted va a tener una estabilidad espiritual. ¿Cuántos han experimentado eso? Acuérdese el día que usted llegó a esta casa y mírese cómo está ahora. Eso se llama que algo usted ha madurado. No dice que somos perfectos, sino que vamos a irnos madurando. Estamos estables espiritualmente. Y lo que más me encanta aquí cuando dice un crecimiento. Madurez, estabilidad espiritual y crecimiento. En la sujeción y obediencia, que se llama honra, si lo resumimos así, a las autoridades se comienza a desarrollar el carácter y la imagen de Jesús en tu vida. Por eso decía, los que están bajo la verdadera cobertura. Los que no, hermano, pasa un año, pasa 2 años, pasan 3, 4, 5, pasarán los días, los meses y los años, como dice una canción por ahí. Y la persona sigue siendo la misma. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? Muy sencillo, nunca se conectó con la autoridad de la casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tu respeto y tu sujeción a la autoridad te permitirá estar bajo su cobertura. El crecer espiritualmente está garantizado en tu sujeción. Y mire esto, la revelación de la honra es tu punto de conexión para ser elevado a otra dimensión en el reino de Dios. No sé si usted comprendió lo que acabé de decir, se lo repito. La revelación de la honra es su punto de conexión para ser elevado a otra dimensión dentro del reino de Dios. Número 2, la impartición de la unción de tu autoridad. En Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, se lo voy a resumir. Jesús, estando en su ministerio, empezó a preparar a los discípulos. Y cuando ya los vio como que estaban medio ya listos para salir, los envió de 2 en 2 a las aldeas que estaban alrededor, a ciudades. Y fue un grupo de 70 los que salieron. Y ¿saben lo más impresionante? Que cuando regresan, dice, ¿sabes qué, Jesús? Los demonios se nos sujetan. Colocamos las manos sobre los enfermos, los paralíticos se levantaban, los que tenían fiebre de más de 40 se les reguló la fiebre, los que estaban con lepra eran sanados, los ciegos veían, los sordos oían. ¿Y sabe qué? Fue impresionante ver cómo estaban maravillados. Y lo que no se había dado cuenta todavía es que Jesús le dice, ¿sabe qué? Está muy bien y lindo y hermoso lo que están reportando. Pero así mismo, como ustedes están hablando, yo vi a Satanás caer, dice, desde el cielo como un rayo. ¿Usted sabe lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Si ustedes siguen con esa jactancia, porque se estaban jactando allí, si ustedes siguen creyendo que fue de sus manos, que fue su vida la que provocó todo eso, ustedes están al borde de un precipicio en caída libre. Y le puso el ejemplo máximo de orgullo y altivez, que fue Satanás. Pero eso es por inercia. La impartición de la unción de tu autoridad, eso viene cuando alguien está bajo sujeción. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe qué? En muchas de las iglesias, por la familiaridad, y una vez creo que lo escuchamos, es un mensaje. Nosotros somos tan bendecidos por la palabra que recibimos. Por la familiaridad, muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud de lo que Dios ha depositado en un hombre o en una mujer que Dios ha puesto como tu cobertura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos tan familiarizados, el pastor, sí, pastor. Pero usted no se da cuenta, no le ha preguntado a Dios el depósito que ha sido colocado en sus vidas. Si usted me lo pregunta a mí, delante de todos ustedes se lo digo, yo sí lo reconozco. Yo sé lo que Dios ha depositado en ellos. Yo sé el nivel de autoridad que Dios ha depositado en ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las operaciones que Dios ha depositado en ellos.
el nivel de guerra que Dios ha depositado en ellos. Ahí va un espacio publicitario para las tinieblas. Prepárense, porque la guerra recién ha comenzado. ¿Cuántos dicen amén? La guerra recién ha comenzado. ¿Sabe qué? No sé si usted se dio cuenta en la vigilia que tuvimos el viernes, amanecer sábado, lo que Dios hizo. Estaba viendo tan palpablemente cómo Dios está levantando los guerreros nuevamente para poder enfrentar. ¿Y sabe qué? Hay una estrategia que Dios está a punto de soltar, pastores. De verdad. Ha habido preguntas, ¿cómo se hace? ¿Y qué? ¿Cómo la hacemos? Hay una estrategia que Dios está a punto de soltarla. Y hay que estar apercibido. Y yo me anoto, pastor, por si acaso, para pelear allí. Amén. ¿Cuánto se involucra? No, en esta nueva estrategia. La familiaridad no nos permite observar lo que Dios ha colocado en ellos. El crecer espiritualmente a través de su cobertura es una garantía en la sujeción. Recibes el principio de la autoridad delegada. ¿Y sabe qué? Me sorprende cuando ese famoso discípulo llamado Pedro, ese que decía, yo voy a estar en la cárcel contigo, Jesús, ese que decía, si te matan, si te cogen preso y te asesinan, yo también me voy contigo, lo termina negando. Pero lo que yo rescato de este Pedro es la perseverancia, porque ese mismo Pedro, que en un principio no entendía lo que era permanecer al lado de Jesús, después lo entiende. ¿Y sabe cuál fue su recompensa? Que cuando él pasaba, la sombra de él sanaba a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo pasaba Pedro y su sombra y los paralíticos se levantaban. ¿Sabe por qué? Porque perseveró. Porque a pesar de que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres como un tropiezo. Usted no sabe, no tiene ni idea del bullying que le hicieron a ese pobre hombre. En la esquina del barrio, en su casa, le decía, ¡a Satanás! Oye, ve, ahí va Satanás. Y Pedro decía, ¿por qué lo dijo en público? ¿Por qué no me lo dijo en privado? Yo no sé a cuánto le han dicho que es Satanás aquí. Pero Pedro dijo, a mí así me diga Satanás, así lo haya negado. Reconozco mi imperfección, pero yo sigo hasta el final. Y ese mismo Pedro que después vio la gloria de Dios y la unción que estaba sobre él depositada, a causa de que le permitió a Jesús ser su cobertura, y nunca se fue. Sanaba a los enfermos, los milagros, los prodigios eran extraordinarios. Lea el libro de los Hechos, hermano, deleítese. No hay tiempo para seguir hablando de eso. Y al final, ¿cómo muere? Registran los historiadores que Pedro muere de cabeza en una cruz, que al principio lo crucificaron así, lo querían crucificar como Jesús. Y Pedro dijo, ¿sabes qué? Yo no soy digno, no me considero una persona digna de ser crucificado o tener la muerte que tuvo mi maestro. Y le pidió y le rogó y por favor le dijo, invierta en la cruz. Hasta en la cruz, escuche esto, Pedro estaba honrando a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, y terminamos, cuando alguien está bajo una revelación de honra y bajo una cobertura, usted va a recibir el favor, escúcheme esto, el favor ilimitado que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos quieren eso? Me dice un fuerte amén. Hechos capítulo 28, del 7 al 10. Y este sí es el último versículo. ¿Sabe qué? Ya me está emocionando, hermano. Qué pena. Hechos capítulo 28, del 7 al 10. Vamos a leer. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó, ¿cómo dice allí? Solícitamente 3 días. Siguiente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Ay, hermano, esa es una de las maldiciones más terribles desatadas del infierno, hermano. ¿Sabe por qué? Porque algunos le llaman la maldición del payaso, la disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso, ¿qué dice allí? Las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados.
Versículo 10 dice, los cuales también, ¿qué dice allí? Diga conmigo, nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Esta es la historia narrada cuando Pablo naufraga con ese grupo de gente en la isla de Malta. Le pica la víbora, todo el mundo pensaba que Pablo estaba en pecado y estaban esperando que cayera ahí isofacto muerto. Pero Publio dice que lo coge y lo hospeda 3 días y lo honró. ¿Qué se desató después de esa acción? Porque no solamente que quiso hospedarlo y lo recibe, se desató que, dice que un familiar cercano, creo que dice que era el padre, se enfermó muy gravemente. Y por consecuencia y causa de que Pablo estaba hospedado en ese lugar, honrado, recibe su sanidad. Y no solamente porque recibe su sanidad él, sino que también reciben su sanidad muchos enfermos, dice ahí más adelante, que estaban allí en ese lugar. Yo no sé a cuántos Dios le está hablando de lo que es la honra. Me acuerdo de la historia de Eliseo y la tsunamita. Dice que esta mujer de Sunén estaba allí y cada día pasaba el hombre de Dios, lo reconoce como el hombre de Dios, le prepara un aposento, mesa, silla, candelabro. Y Eliseo se quedaba en la casa de esta mujer. Y algo que se repite de lo que acabamos de leer, dice, y lo atendía solícitamente. Al ver tanta atención, viene Eliseo y le dice a su criado Jesse, le dice, anda, pregúntale a esta mujer, ¿qué quieres que yo le haga? Averigua, indaga un poco. Y dice, no creo que sea mucho, porque yo soy una mujer que es muy de mucha relevancia en esa sociedad. Pero se entera que le faltaba, no tenía un hijo porque el marido ya era viejo. Y a causa de tenerlo al profeta, al hombre de Dios allí, le suelta la palabra y le dice, el próximo año vas a quedar embarazada de un hijo. Y se lo decreta y se lo confirma. Y la palabra de Dios dice que después de un año, esta mujer tuvo un hijo. Eso se llama un milagro. ¿Sabe por qué? Porque se soltó el favor de Dios a causa de una honra a un siervo, a un hombre que Dios estableció en un lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ser solícito para honrar desata el favor de Dios para tu vida. ¿Le habrá hablado Dios algo en este pequeño extracto de este mensaje o de los 4 mensajes que usted ha recibido? Si algo Dios hizo en esta mañana, quisiera que se ponga sobre sus pies. ¿Sabe? Este momento es tan sublime. Y si usted está pensando salir de este lugar, se lo recomiendo, no se vaya. A veces estamos en otros lugares 1, 2, 3, 4, 5 horas y no nos aburrimos. Pero cuando se habla de iglesia, para muchos es un aburrimiento y eso no está bien. Cierre sus ojos allí, por favor. Puedo sentir la presencia de Dios de una manera poderosa en esta mañana y tarde. La palabra ha estado calando profundo a su espíritu. Y yo sé que va a haber cambios poderosos en cada una de sus vidas. Solamente quisiera pedirle al Señor en esta tarde, Señor, muchas gracias. Primero agradecerte por lo bueno que eres. Agradecerte porque es tan hermoso poder disfrutar de una palabra revelada para nuestra vida. Saber de que, Señor, cada cosa que está escrita allí en ese libro llamado la Biblia tiene un cumplimiento y es una verdad absoluta. Cada cosa se cumple en tu voluntad, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que nos has hablado en este tiempo. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Si fue de bendición para tu vida, por favor, comparte este mensaje a tus amigos y hermanos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como CCE O Media y síguenos en nuestras redes sociales como CCE Oasis.